Un día le estaba echando agüita a las matas. Normalmente uno descuida ese tema con mucha facilidad y entonces las maticas se van poniendo tristes, se van secando. Además, el calor, a las matas no les cae agua como debería caerles normalmente si estuvieran al aire libre. Entonces eso las seca y se ponen tristes y se mueren. Pero en la vida espiritual y en la vida material de los seres humanos pasa lo mismo. Nos parecemos a las matas en cuanto al agua, en cuanto al alimento. Sin agua, sin alimento, sencillamente nos secamos. Y estamos muy atentos del desayuno, y de las medias nuevas, y del almuerzo, y de las onces o el algo, y de la comida, y de la merienda, y de todo lo demás que hay entre cada una de esas comidas, ¿no es cierto? Pero en la parte espiritual, ¿qué estamos haciendo para tomar alimento y beber del agua? Porque lo cierto es que por más comida física que comamos, por más agua de la llave que tomemos, si no tenemos un verdadero alimento, no vamos a tener vida eterna. Nos vamos a secar. Y entonces, ¿cuál es el alimento y la bebida que nos impide secarnos? Vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay dos conceptos clave en ese versículo: el que a mí viene y el que en mí cree. Son dos conceptos claves. Es decir, el que busca a Jesús encuentra el pan de vida, y el que cree en Jesús no tendrá sed. Eso suena muy espiritual, ¿no es cierto? Suena bonito. ¿Y cómo se aplica a la vida? ¿Cómo lo aplico yo en mi cotidianidad? Miren, hay una realidad. Dios está disponible siempre, las 24 horas, los 365 días del año, incluso cuando es año bisiesto, los 366 días. Y está disponible para alimentarnos y para saciar nuestra sed. Pero el alimento y la bebida no es solo espiritual. Ciertamente es la importante, pero no es la única. También es material, es palpable. Dios está disponible para nosotros también en un nivel material. Vamos a leer el Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Sigue sonando muy espiritual, ¿no? Los atrios, la casa de Dios, bienaventuranza, todo eso suena muy espiritual. Muy bendecido el que el Señor escoja y atraiga para sí. Claro, es muy bendecido porque avanza para la vida eterna, porque Dios le está garantizando que por la sangre, por la muerte y resurrección de su Hijo, tiene vida eterna, porque cree en Él, porque cree en su autor, en su Señor y su Salvador. Muy bendecido entonces el escogido y el atraído, el que habite cerca de Dios. Esa persona será saciada del bien de la casa de Dios, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿la saciedad se referirá solo a lo espiritual? ¿Será que incluye lo material? Vamos a ver. Salmo 104, versículos del 10 al 15.
Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Esto ya no suena espiritual, pero ya hay un tema material, ¿no? Porque fíjense que Dios es muy claro. Hace correr el agua por los ríos. Eso es material. El agua corre, simple. Esas aguas sirven para que beban las bestias y las aves. No estamos hablando de las bestias espirituales ni de las aves espirituales. Estamos hablando de las bestias y de las aves. ¿Sí? Pero detengámonos por favor en el versículo 12. Dice que las aves cantan entre las ramas, aves que beben las aguas que Dios da. Y una pregunta, ¿para qué cantan las aves? ¿Ok? Para alegrar al hombre, para hacerlo sentir vivo. Cuando uno escucha los pajaritos o la asamblea de loras que se arma normalmente en los árboles, ¿sí? Porque son asambleas realmente, ¿sí? Uno se pone contento. Y cuando no salen a hacer sus trinos y a cantar y todo eso, uno dice, ve, ¿qué pasó? Estarán tristes, ¿sí? Uno se entristece. Las aves cantan para alegrarnos la vida. Dios las puso para eso. Por eso nos encanta el sonido de un canario o de un turpial o bueno, de un sinsonte, de cantidad de todas las aves. Nos encantan, nos gusta, nos alegra la vida. Es decir, las aves, el canto de las aves hace que se aleje, así sea por unos minutos, una sensación de soledad que el hombre pueda tener o estar viviendo en ese momento. La alegría, el sosiego, la sensación de no estar solo, son sensaciones físicas y también espirituales, ¿no? O sea, fíjense que ahí están las dos en una sola. Dios está entregando, otorgando bendiciones en las dos áreas. ¿Con qué? Con el canto de las aves. Y luego la palabra dice, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Obras, acciones, materialización. De eso se sacia la tierra. Las obras son físicas y espirituales, obviamente. Pero dice que la tierra queda saciada, satisfecha con las obras de Dios. ¿Qué es la saciedad? Simple. Es no necesitar más, no querer más. Cuando uno se come 2 bandejas paisas, más 2 platicos de mazamorra con bocadillo, ¿queda uno saciado? Y si le dicen a uno, no, mire, después de eso vamos a comernos un helado ahí bien chévere, una crema de esas, uno dice, no puedo más, no quiero más, ¿sí? No me cabe más, estoy llenito. Eso es estar saciado, ¿sí? Es total satisfacción. Pues bien, la tierra queda saciada con las obras de Dios. Si esta saciedad fuera solo espiritual, no habría saciedad total. ¿Sí? Quedaría pendiente la satisfacción material. Además, las obras son materiales, se palpan, se viven. Por lo tanto,
la saciedad también es material. ¿Qué es lo grave? Lo grave no es tener claro que la saciedad, las bendiciones, el agua y el pan de Dios son espirituales y materiales. Lo grave es ir y buscar a Dios solo por lo material. Ahí es donde está el gran problema. Y Jesús lo dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Jesús mismo lo dice, pero habla de todo lo demás. O sea, busca primero el reino de Dios, busca primero lo espiritual, busca primero el alimento y el pan de vida y el agua de vida, y lo demás te será añadido. Pero si llegamos y buscamos a Dios por la añadidura, nunca vamos a tener saciedad, nunca vamos a tener satisfechas nuestras necesidades. Dice la palabra: hace crecer el alimento para las bestias. ¿Y para qué están las bestias? Para enseñorearnos de ellas, ¿no es cierto? Para servirnos de ellas, para alimentarnos de algunas de ellas, ¿sí? Para tener negocio con algunas de ellas. Es material. Miren, el pensamiento y los planes de Dios siempre son lógicos. Por eso hace crecer el alimento para las bestias, para nosotros, ¿sí? Para nuestra prosperidad. Porque si no hiciese crecer el alimento para las bestias, pues no podríamos tener ganadería, no podríamos tener las gallinas que tanto quieren algunas personas, no podríamos tener cerdos alimentados, ¿no es cierto? Sería imposible. Entonces fíjense la lógica de Dios: hago el alimento para las bestias para que el hombre se sirva de esas bestias. O sea, es beneficio, es alimento, es pan y agua material. Son decisiones de Dios para nuestro beneficio material. También dice que hace crecer la hierba para el servicio del hombre. Una traducción de las Biblias dice que hace crecer las matas para beneficio del hombre. ¿Será muy espiritual una mata de plátano? Bueno, a mí me parecen horribles. La mata de plátano, o sea, yo quisiera preguntarle a Dios quién fue el que diseñó la mata de plátano, porque no me parece bonita, ¿sí? Me parece linda la palmera, la palmera de cocos. Hombre, eso es una mata linda. Me encantaría que todo estuviera lleno de palmeras, pero matas de plátano, no. Pero de todas maneras, es material. La mata de plátano es material, la palmera es material. Pero el plátano, el apio, las cebollas, las manzanas, el café, ¿qué haríamos sin el café? Y miren, Dios es tan lógico y tan maravilloso que no hizo café descafeinado, hizo café con cafeína. O sea, eso es una maravilla, ¿sí? Pero esas matas, ¿para qué las hizo? Para que nos alimentáramos, pero también para prosperar. No solo para tener el mínimo vital, no, lo hizo para que prosperáramos. Luego dice: sacando el pan de la tierra. La palabra muestra que la tierra da lo necesario para mantenernos, pero también para prosperar, pues tenemos más de lo necesario si buscamos el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Dios nos está prometiendo claramente: tenemos más de lo necesario. Además, Dios describe todo este tema físico de sus bendiciones cuando dice: vino que alegra el corazón. ¡Ay, pastor! ¿Cómo se le ocurre? Mire que el vino, ¡uy! No, el problema no es el vino. El problema es que usted se tome 3 botellas de vino, ¿sí? O Cocoloco, 5 botellas de Cocoloco, cosas así. No, el problema es ese.
El problema no es el vino alegra el corazón. Y si Dios puso las uvas para el vino y dio la inteligencia para hacer vino, con moderación, con prudencia, con respeto para Dios, para uno y para los que le rodean, ¿sí? No pasa nada, está bien, es para alegrar el corazón del hombre. Les hago una pregunta: ¿el hombre necesita vino para mantenerse vivo? No. Pero Dios considera que sí necesita alegrarse el corazón. Fíjense lo importante de la alegría para Dios. Pone a los pajaritos a cantar, pone las tierras a producir, pone los animales al servicio de uno, las matas al servicio de uno, para que uno esté llenito, para que uno se tome su buen vinito, ¿sí? Y para que el bolsillito esté bien, para que estemos en sobreabundancia. Ese es el plan de Dios, ¿sí? Si buscamos el reino de Dios y su justicia. Y es tanto el detalle y la lógica de Dios, que fíjense que habla de los aceites que adornan la cara. El lenguaje de hoy, el perfume. Eso sale de lo que da la tierra. ¿Quién necesita perfume para vivir? Bueno, sí, los que se suben a Transmilenio o al metro, alguna cosa así, sobre todo en verano, necesitan mucho perfume para vivir. Por lo menos los que están alrededor sí necesitarían mucho de eso para vivir. Pero nadie necesita del perfume para vivir, ¿sí? Pero lo cierto es que Dios va al detalle: alegrar, agradar el olfato propio y el de los que nos rodean. Eso es material. Entonces volvamos al principio: el que a mí viene, el que en mí cree. Es decir, el que oye atentamente a Dios y obedece, ese recibe las bendiciones de Dios y recibe la disponibilidad de Dios. Dios está disponible, eso es indudable. Pero uno tiene también que coger y dejarse encontrar por Dios, sentir agrado por Dios, sentir necesidad de Dios, del alimento, del pan y del agua de vida, ¿sí? Entonces, el que oye atentamente a Dios y lo obedece, ese recibe la prosperidad espiritual y también la prosperidad material. ¿Que no habla de la prosperidad material? Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 8 al 11. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Todo lo que hemos mencionado es material, es prosperidad. Pero fíjense siempre la condición, desde Deuteronomio hasta lo que dice Jesús: busca primero el reino de Dios y su justicia. Escucha a Dios, óyelo con atención, escudriña su palabra y obedécelo. Y todo lo demás te será añadido. ¿Y qué es todo lo demás? ¿Qué es esa añadidura? Dios promete sobreabundancia en todas las áreas de la vida. En bienes, en buenos hijos, en buenos negocios, en buena tierra. Pero a veces lo olvidamos. A veces dejamos de lado
buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Eso lo dejamos de lado y nos olvidamos de Dios y lo dejamos como, sí, Dios es importante, pero no metamos a Dios en esto. Mira, es que esto, ¿sí? Entonces resulta que terminamos haciendo una cosa, una necedad, y es que a Dios le damos su lugar mientras estamos en dificultades, ¿sí? Pero cuando estamos en una situación de sobreabundancia, nos olvidamos de Dios. Y tenemos el descaro de decir, no, es que fue por mí, porque yo solo me hice. O a veces dejamos que las dificultades, que los problemas, que la gente, que los diosesitos falsos ocupen el lugar de nuestro Dios. Es decir, nos olvidamos de Dios y nos secamos. Nos distraemos y nos secamos. ¿Y cómo es la cosa? Porque podemos estar muy distraídos y todo, y estar llenos de problemas, pero siempre cogemos y tomamos agua, y tomamos cafecito, y gaseosita, oscurita, con olitas y demás, ¿sí? Y comemos, eso sí, hombre, puede ser lo que sea, puedo estar atravesando los problemas que sea, pero ahí me siento a darle a la cuchara, ¿no es cierto? Ajá, ¿y el alimento espiritual qué? ¿Y la Biblia qué? ¿Y la buena música qué? ¿Y las buenas predicaciones qué? ¿Dónde están? Miren, el alimento espiritual es tan simple como esto. Una persona creyente debe leer un capítulo de la Biblia al día por lo menos, ¿no es cierto? Pero digamos que tienen mucho que hacer y... Oiga, un versículo. Y apréndaselo. Y mastíquelo todo el día. Y como explicaba en alguna oportunidad Marcos Witt, hágalo de la vaca. Páselo por los 4 estómagos ese versículo. Mucho trabajo. ¿Cuánto nos puede ocupar leer y masticar un versículo al día? No lo hacemos. Nos distraemos. Es que mire que tengo que hacer, es que mire que tengo que cuidar, es que mire que tengo... Mire que nada. Por Dios. Un versículo al día. Por lo menos para que no se muera de hambre, para que no se seque totalmente. Lo ideal, un capítulo. Genial, un capítulo. Pero entonces, ¿qué es secarnos? Es no recibir alimento y agua de Dios. Es morirnos lentamente de hambre y de sed de Dios. Y lo peor, ojo, estábamos viendo la prosperidad, tan chévere, y me bendice tierras, hijos, bienes, todo. Pero Dios es justo. A uno se le olvida que así como Dios es amor, su naturaleza es ser amor, también su naturaleza es ser justo. Y entonces cuando nos secamos, Dios actúa con justicia. ¿Y qué es secarnos? A mí hay un tema que me llama mucho la atención, y es el de la música. Oiga, si pone música, ¿por qué no pone música cristiana? ¿Por qué no oye? Por lo menos ahí hay palabra de Dios que le va a permitir rumear y masticar la palabra de Dios, lo que Dios quiere. ¿Por qué no lo hace? No, porque hay que cantar. Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla de esas de no sé qué, de afeitar. ¿Sí? Oye, ¿por qué no? Gracias, gracias, Señor. Eso no. 2 años llevamos en esta ciudad y hasta hace 2 días descubrimos que había una emisora cristiana.
Increíble. Increíble cómo uno permite secarse de esa manera. No va a leer la Biblia, está mal, no lo va a decir que está bien, pero por lo menos escuche 1 o 2 canciones al día. Por lo menos, ¿sí? Porque al secarnos, Dios actúa con justicia. Por una razón simple. Dios dice, bueno, yo estoy disponible, todo está disponible. ¿Por qué no lo utiliza? ¿Por qué no hace uso de lo que está disponible? Un día, Jesús se levantó con hambre y vio a lo lejos una higuera con hojas. Muy bonita la higuera, muy bien presentada, muy aparente, ¿sí? Y entonces llegó Jesús, tenía hambre y fue a buscar los frutos de la higuera. Y no encontró sino hojas, apariencia. Vamos a leer Marcos, capítulo 11, versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Miren, antes de esto, Jesús había sido recibido con todos los honores. Pero la higuera no había cumplido con su propósito. ¿Cuál era el propósito de la higuera? Dar frutos. Y era el Señor el que estaba buscando esos frutos, ni más ni menos. Pero no había frutos. Muy bonita, la higuera muy bien presentada, muy agradable a la vista, pero nada de frutos, nada que sacarle para consumir. Y entonces, ¿qué le pasó a la higuera? Marcos 11, versículos del 20 al 24. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La higuera se secó. Y no fue un proceso lento, fue un proceso radical. De la noche a la mañana, la higuera se secó. ¿Por qué? Porque Jesús pronunció una palabra con autoridad. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús en todo el contexto? Que lo que no dé frutos, se seque. ¿Y por qué se seca? ¿Por qué no da frutos? Porque le falta alimento y agua. Porque falta el pan y el agua que provienen de Dios. Eso nos pasa a nosotros. Nos ocupamos tanto de la cotidianidad que olvidamos lo importante. Y lo importante es no secarnos. Lo importante es que tengamos frutos disponibles para que cuando llegue el Señor a querer utilizar los frutos que nosotros damos, que el Señor encuentre frutos. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Muy bonita la apariencia, muy chusco el muchacho, ¿sí? Esta barba sí crece, muy chévere, pero ¿y lo demás qué? Hay que trabajar con ahínco para no secarnos, para mantenernos alimentados e hidratados con la palabra de Dios, porque eso es lo único que nos permite dar frutos. Dios. Si comemos y bebemos de la fuente de vida, necesariamente vamos a dar frutos. Cuando Jesús secó la higuera, los discípulos se sorprendieron. Uy, miren el Señor es tremendo, miren, secó la higuera, uy, y sale Pedro, ¿no? Siempre Pedro, ¿sí? Y entonces nuestro Señor coge
Venga, le explico lo que pasó. Y primero habló de la fe. ¿La higuera podía tener fe? No. Entonces, Jesús le habla de la fe. Creer, tener certeza y convicción. Ese es un fruto. Y recuerden la primera parte. El que a mí viene, el que en mí cree. Si no está el fruto de la fe, ya se nos enredó la cosa. Y la única manera de tener fe es que Dios la siembre. Y que abramos nuestros corazones y nuestras mentes para que Dios las riegue y las abone. Abone esa fe. Y la única manera de hacer eso es con la palabra de Dios, masticando la palabra de Dios, conociendo a Dios, necesitando a Dios, buscando a Dios con desespero, con pasión. ¿Sí? El que a mí viene, el que en mí cree. Esa es la fe que Dios plantea para no secarnos. Es buscarlo incansablemente. Creer que Él hace y que Él hará. Miren, volvemos a decirlo, cuando tenemos hambre o sed, buscamos comida o bebida. Nosotros nos encargamos de hacerlo. ¿Sí? Uno va a la nevera, va a la alacena, o llama a la mamá, o llama a la esposa, o uno mismo va, ¿por qué no? O sea, hay milagros que existen, uno puede ir a la nevera, ese es un aparato que se abre y echa frío, ¿sí? Ahí también hay comida, para los que no saben, ok. Entonces nosotros nos encargamos de buscar la comida. La comida y la bebida no nos buscan. O sea, yo no he visto un vaso de agua corriendo detrás de alguien, ¿sí? Ni tampoco una presa de pollo corriendo detrás de alguien. He visto los pollos corriendo detrás de uno, pero están vivos, no son comestibles en ese momento. Ok. A la fe hay que sumarle la autoridad que Cristo nos ha transferido. Entonces dice Jesús, cualquiera que le diga a una montaña, muévete, será hecho. ¿No es cierto? Y entonces cuando oímos este versículo, todos salimos, ¿será que yo le digo a esa montaña que se mueva? ¿Y será que se mueve? ¿No les ha pasado? ¿Sí? Salimos y comenzamos, uy, le voy a decir a esa montaña, no, mejor a esa. Creemos en Dios, sentimos su autoridad, pero no nos alcanza. ¿Por qué? Porque hay un factor que no conocemos plenamente y que nunca en esta vida vamos a conocer plenamente. Es el factor de la voluntad de Dios. Si Dios no quiere que se mueva la montaña, no va a pasar. Podemos tener la fe como un granito de mostaza, como un granito de café o como una pepa de aguacate, ¿sí? Y la respuesta va a ser la misma, no se va a mover. Si Dios no quiere que hagamos algo, no lo vamos a poder hacer. Es que yo quiero estudiar no sé qué cosa y le meto ganas y yo soy capaz y no sé qué. Pues no va a poder hacerlo, ¿sí? Entonces hay que tener certeza de la fe y de la autoridad. Entonces van los frutos importantes: fe y autoridad basada en Dios. El tercer fruto es la oración. Pedir orando y creer que se recibirá. Dios promete que vendrá, que será hecho. Cuando uno ora y uno pide en la oración, hay que creer que vendrá y que será hecho. Pero será hecho a lo mejor para nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, las condiciones: que sea la voluntad de Dios. Y la segunda condición, que sea lo correcto. Porque mucha gente en oración pide cosas que no son correctas. Ay, Señor, mira, ay, si fulano de tal se fuera a descansar, se fuera a tu reino, esa mujer quedaría disponible.
para mí. Eso no es correcto. No va a pasar. Así no funciona. ¿Sí? Pero hay que orar. Hay que hablar con Dios. Hay que descansar en Dios. Dios no tiene condiciones ni tiene un protocolo para que hablemos con Él. No. Hay que hablar con Él. ¿Sí? Él quiere un contacto cercano, que lo busquemos. La higuera no dio frutos y Jesús con autoridad la secó. Los cristianos necesitamos alimentarnos y beber el pan de vida y el agua de vida para no secarnos. Y sobre todo para dar 3 frutos importantes: fe, autoridad y oración. Porque si con la oración yo también puedo multiplicar los frutos en otras personas. Yo puedo decirle a Dios: Señor, toca ese corazón, y ese corazón de piedra vuélvelo un corazón de carne. Señor, que los motivos de esa persona sean los correctos. Con oración, con fe y con autoridad.